Acción Pública. La respuesta que usted se merece en política, arte, ciencia, conflictividad humana. Domingos de 9:30 a 11 de la mañana por Ondas de la Montaña, 1350M en su dial. Dirige y conduce José Abad Zuleta Cano. حييك يا شعب الوطن يا مقاوم الاحتلال حيفيك البسالي والكفاح. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Acción Pública, el programa que le entrega la respuesta que usted se merece todos los domingos de 9:30 a 11 de la mañana por Ondas de la Montaña, la tradicional de Antioquia, 1350 AM. Todos los domingos, Acción Pública, la clase del domingo. Muchísimas gracias por sus mensajes, por sus felicitaciones, por sus observaciones. Realmente Acción Pública se debe a ustedes. No tenemos otro objetivo que no sea o que no es orientarles a ustedes en una forma sencilla, en una forma clara, pero con los mejores invitados, con los más preparados. Hoy tenemos a nuestro querido amigo y profesor Hassan Tur, que desde Santiago de Chile nos ilustrará sobre el tema. Un tema álgido, un tema histórico, un tema complejo, el conflicto Israel-Jordania. Otros lo denominan el conflicto árabe-israelí. Otros lo denominan el conflicto de las grandes potencias. Saludo especial a nuestro amigo, el doctor Tapias, que está cumpliendo años, ¿no? Doctora Hilda, buenos días. Buenos días a todos los oyentes. Sí, hoy el doctor Tapias está cumpliendo años. Y una amiga a la que quiero mucho, que se llama Ana María Aristizábal, que vive en Nueva York. Un abrazo, un beso grande, amiga. Bien, a todos nuestros amigos en la Universidad Autónoma Latinoamericana, a todo el staff directivo, el doctor Rodrigo Flores Ruiz, a nuestro decano, el doctor Ramón Elejalde, a nuestro coordinador, el doctor Marcos, a todos ellos que han realizado un trabajo extraordinario para culminar exitosamente este año académico. Un saludo y un abrazo especial. Vamos con nuestras habituales, lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno, a pesar de que es bueno, nosotros tenemos observaciones en el comité de producción porque se trata de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hoy 10 de diciembre. Cada 10 de diciembre desde 1948 se celebra la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es muy importante porque la Organización de Naciones Unidas ha iniciado una campaña mundial para la celebración de los 70 años ahora en 2018. Es un momento histórico porque de una u otra manera aún no hay mayores cambios en lo que tiene que ver con el respeto de los derechos humanos. Recordemos que una cosa son los derechos fundamentales y otra cosa son los derechos humanos. Los derechos humanos son los inherentes al ser humano. Los derechos fundamentales son aquellos que están consagrados positivamente en normas constitucionales o legales. El hecho es que las transformaciones en torno a este tema han sido muy pocas. Naciones Unidas y diferentes organizaciones y colectivos de derechos humanos han realizado un trabajo intenso para materializar ese respeto por los derechos humanos. El problema es que no ha sido posible y no se ven mayores avances. Esta semana tuvimos noticias dramáticas en el sentido de que en pleno siglo XXI, en Libia, en diferentes comunidades, se está realizando la compraventa de esclavos
como si estuviéramos en el siglo XVIII. Esclavos no, seres humanos, José. No, para nosotros son seres humanos. Allá para ellos son esclavos. Y esa es la parte que duele, que en pleno siglo XXI tengamos que utilizar esa denominación. Entonces, ¿qué es lo bueno para hoy? Entonces lo bueno es hacer otro ejercicio, un esfuerzo grande para que los derechos humanos se puedan materializar. ¿Allá existen los derechos humanos? Yo creo que no. Ok. Por eso las Naciones Unidas vienen realizando un esfuerzo grande para celebrar el 70 aniversario del próximo año con esta campaña tendiente precisamente a que, sin importar la raza, el color, la religión, el sexo, el idioma, las opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, propiedad, lugar de nacimiento y ninguna otra condición, todos materialicemos los derechos humanos cada instante, porque somos nosotros los seres humanos los encargados de esa realización. Lo malo, lo que nos dejó ver el proyecto de ley de las 16 curules, que fue un elemento o un factor que se acordó en La Habana con las FARC. El Congreso, es decir, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, equivocaron sus papeles. Una de las mayores conquistas de la política de la humanidad tiene que ver precisamente con la tripartición del poder público. La rama ejecutiva tiene una función, la rama legislativa tiene otra y la rama judicial tiene otra. Colaboran armónicamente para el logro de los fines del Estado, pero cuando una rama como la ejecutiva en Colombia interviene en la rama legislativa y en la rama judicial, lo que nos encontramos es ni más ni menos el camino a una dictadura. Saludo especial al doctor Garner, yo sé que nos está escuchando por allá, y cuando yo hablo de estos temas usted sabe que estoy diciendo cosas importantes, porque, a ver, aquí ya se reportó. Saludos amigos, mis mejores deseos por un buen comienzo de semana. No seguiré hoy la emisión en un día tan significativo, pero algunos deberes familiares me llaman. Un abrazo desde Santa Rosa de Cabal. Lo mismo, doctor Guillermo Aníbal Gardner. A todos los que se han reportado ya con nuestra emisión del día de hoy, un abrazo grandísimo, porque ustedes saben que nos debemos a ustedes. Son nuestros oyentes los que nos hacen madrugar. Bien, decimos entonces que cuando el Ejecutivo o cualquiera de las ramas se apropia de las funciones de las otras, estamos en vías de dictadura. Y no me vayan a decir ahora los estudiosos del tema que hay dictaduras que son posibles, porque las dictaduras por eso se llaman, dictan duro y golpean muy duro. Y lo feo, la pólvora, los trancones y la intolerancia en Medellín. Pues yo me desplazo mucho por la ciudad porque yo soy de esta ciudad y yo siento esta ciudad. Y créanme, lo mejor para mí cuando salgo de paseo es regresar a Medellín, regresar a mi casa. Es lo mejor. Me gusta viajar, pero para mí lo mejor es regresar a Medellín. En medio de todos sus problemas, de todas sus dificultades, en todas las ciudades vemos dificultades. Pero yo no sé por qué en esta época, amables oyentes, con la pólvora, los trancones y la intolerancia de la gente, la Navidad termina convertida en un calvario. Un caos. Porque es un caos total. Pero ese caos podría ser vivible en época de Navidad si tuviéramos un cierto nivel de tolerancia. En la ciudad se están realizando una serie de obras, entonces hay unas vías cerradas, todo el mundo quiere salir en su carro porque quiere hacer las visitas a los alumbrados. ¿Qué nos cuesta ser un poco tolerantes y entender que todos los ciudadanos de Medellín están en las vías y quieren visitar los alumbrados y hacer sus compras? ¿Por qué no somos más tolerantes? Yo me pregunto eso y me angustia, porque créanme, Medellín para mí es una ciudad fundamental, pues es la ciudad mía, obvio, y me duele cuando veo tanta intolerancia, cuando veo en el caso de mi familia que tiene muchas mascotas, que no saben qué hacer con las mascotas por la pólvora, a pesar de que nosotros fuimos educados en la cultura de la pólvora.
pero ya hoy se van presentando nuevas situaciones. Y es muy importante tener en cuenta eso. Entonces, por favor, más tolerancia, que estamos en Navidad. Recuerden, está prohibido cerrar las calles con los sancochos. Está prohibido cerrar las calles con las verbenas. Porque al usted cerrar su calle y hacer su fiesta, que es válido, le está usted negando la posibilidad de desplazamiento a otras personas. Por eso tenemos que ser tolerantes. Muy bien. La semana pasada se hizo mucha alusión a la superluna. Muchos de ustedes me han enviado mensajes con una serie de preguntas que yo trato con el equipo de producción de resumir para hacerla asimilable. ¿Qué es la superluna? La superluna no es más que el crecimiento, y voy a colocar esa palabra entre comillas, el crecimiento, o mejor, la observación de la luna con un crecimiento aproximado del 20%. ¿Saben por qué? Porque la luna está en el perigeo de su órbita alrededor de la Tierra. Recuerden que un cuerpo girando en torno a otro marca una órbita. Como son órbitas más o menos elípticas, entonces hay un periodo de acercamiento y un periodo de alejamiento. ¿Qué es lo que sucede? Que en el perigeo, la luna en su órbita alrededor de la Tierra llega al punto más cercano y la distancia media Tierra-Luna, que es de 384.402 kilómetros, por estar en perigeo llega a 363.104 kilómetros. Mientras que el apogeo es el punto más lejano de la Luna en su órbita frente a la Tierra y alcanza una distancia de 405.496 kilómetros. Recordemos, el punto medio de distancia es de 384.402 kilómetros, pero en desarrollo de la órbita se alcanzan esas dos distancias y por eso hablamos de la superluna. Claro, si la superluna si la luna está más cerca en la órbita de la Tierra, está más cerca a nosotros, es obvio que la vamos a ver más grande, un 20% más grande, más hermosa, más enigmática, más impactante. Y por eso no hay que asustarse, porque en los mensajes que recibí, algunos me preguntaban si era que iba a suceder algo, si iba a pasar alguna catástrofe. No, eso no tiene nada que ver. Yo les recuerdo, con la ciencia no hay que asustarse. Me parece antes, por el contrario, que es maravilloso el aspecto de la ciencia. Pero en este caso, nada tiene que ver con mitos ni con otros asuntos. Vamos hoy a tocar el tema que tiene que ver con la decisión del presidente Trump de reconocer mejor, de trasladar su embajada a Jerusalén. Vamos a hablar hoy del conflicto que vincula a las potencias que históricamente nos ha entregado una serie de situaciones políticas, económicas y religiosas conflictivas. Para este análisis tenemos hoy a nuestro querido amigo y profesor Hassan Turk. Profesor Hassan, buenos días. Hassan. Hombre, muy bien, aquí muy contentos de tenerlo a usted otra vez en estos micrófonos. ¿Cómo está usted? ¿Aló? Igualmente, señor, muchas gracias por esa invitación y es un honor y un privilegio. Bueno, Hassan, ya usted sabe que el mundo entero está en vilo por la decisión de Trump de abrir su embajada en Jerusalén. Para que los oyentes contextualicen, a mí me gustaría que usted nos indicara cuál es el origen de este conflicto árabe-israelí. Bueno,
el conflicto árabe-israelí es un conflicto bastante antiguo que se puede remontar hasta la era bíblica. En realidad es un conflicto entre dos hermanos de medio, del mismo padre y de diferentes madres, sí, de los dos profetas Ismael a Isaac, que son de la misma familia, pero lamentablemente el poder político, geopolítico y estratégico ha llevado a los dos pueblos árabe e israelí a disputar por esa región, especialmente por la tierra prometida para los judíos. Y es un conflicto. Jerusalén ha sido un lugar de disputa a lo largo de la historia, no solo entre los palestinos e israelíes, sino entre el mismo mundo cristiano y judío. Como sabemos, con la llegada de los romanos y más adelante, cuando el emperador Tito en el año 70 después de Cristo expulsa a los judíos de Jerusalén, y más tarde comienza la persecución de los judíos en Europa, y en realidad el conflicto palestino-israelí surge a partir al finales del siglo XIX y el comienzo del siglo XX, especialmente en los años 1890-1896, cuando el padre del Estado israelí, Theodor Herzl, comienza a crear esa idea de crear un Estado judío. Y allí comienzan a llegar los judíos de Europa después de la persecución, especialmente del Holocausto, y comienzan a ocupar el territorio palestino, y allí surge el conflicto entre Palestina e Israel, entre el mundo musulmán y el mundo judío. Pero a lo largo de la historia, durante 2000 años, después de Cristo, del año 70 hasta 1945, en realidad el conflicto ha sido entre judíos e israelíes, judíos y cristianos, por la persecución de los judíos en Europa especialmente. Hassan, algunos oyentes me han enviado una serie de preguntas, y una fundamental tiene que ver con lo que dijo el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en estos días, a raíz de los anuncios del presidente Trump, en el sentido de que Jerusalén era una ciudad judía hace 3000 años, mientras que es capital del Estado judío hace 70. ¿Qué referencia es la que hace Netanyahu allí frente a esas afirmaciones? Bueno, cuando miramos al siglo XXI, las relaciones internacionales no se pueden basar ni en lo religioso ni en lo cultural, sino tiene que ser según las normas internacionales, según las leyes internacionales. Para Jerusalén ha sido la tierra prometida para Moisés y para el mundo judío, pero cuando inclusive leamos la Biblia bien, cuando Moisés llega al monte a Jerusalén, aunque él no alcanza su vida, sino el pueblo llega más tarde, pero cuando llegan, allí estaban los cananeos, allí estaban los filisteos, allí estaban los palestinos, que luego los romanos los llamaron palestinos. El nombre palestino o filistinos viene del romano que los pusieron, pero cuando llegaron los judíos, allí estaban los cananeos, allí estaban los filisteos, allí estaba la población. Posteriormente, como dije, llamaron Palestina, allí estaban ellos. Por ende, quiere decir que los judíos llegaron luego, pero eso no es el asunto, quién llegó primero, quién no llegó primero. Entonces, por ejemplo, hago una comparación. Todos los españoles que llegaron a América Latina o el continente americano, ahorita se tienen que ir. Entonces, ¿por qué? Porque los españoles vinieron más bien a perseguir, a criminalizar y a acabar con la población indígena de acá. Entonces, no se puede basar las relaciones internacionales del siglo XXI, donde existen las normas humanas, en cosas religiosas. Benjamín Netanyahu dice que es la tierra prometida que Dios les dio allá. Entonces podemos justificar, los otros grupos terroristas radicales, religiosos o no radicales, también pueden justificar sus actos, también pueden justificar sus hechos, también pueden justificar todo lo que quieran hacer si se basan en la religión. Pero las relaciones internacionales del siglo XXI en todo el mundo no se basa ni en los textos bíblicos, ni coránicos, ni evangélicos, ni en otros. Entonces Benjamín Netanyahu se basa en un texto religioso para ellos, pero para el mundo cristiano, para el mundo musulmán, eso no existe y no se puede existir en las relaciones internacionales hoy
vuelva a reiterar. Bueno, muy bien. Me preguntaba ayer un niño de 13 años, me decía, Sí, señor. José, ¿cuál es la intervención de las potencias internacionales en la generación de este conflicto? Un niño de 13 años. Bueno, en realidad ese conflicto, don José y los oyentes, ya ha salido de ser un conflicto entre israelíes y árabes, entre judíos y musulmanes, o entre musulmanes y israelíes y judíos y palestinos. Es un conflicto ya de la demostración de potencias internacionales. Y allí estamos viendo especialmente lo de Estados Unidos. Donald Trump, ¿qué hizo? Esta semana arbitrariamente tomar la decisión, la semana pasada, el miércoles, tomar la decisión arbitrariamente, rompiendo las mismas leyes, los mismos códigos de derecho internacional, de las resoluciones de las Naciones Unidas, que prohíbe, que no acepta que Palestina, que Jerusalén tiene que ser una tierra neutra. Y es verdad, no puede ser una tierra tan simbólica, tan importante para las tres religiones. Es la cuna de las religiones, es el origen de la historia de la humanidad. No puede pertenecer simplemente a una nación, ni a una religión, ni a una etnia, ni a un grupo. Eso puede ser cristiano, eso puede ser judío, eso puede ser musulmán palestino, especialmente Jerusalén, porque es una tierra importante para las tres religiones, para la historia común de la universidad. Entonces no solo puede pertenecer a una religión, a un grupo. Entonces Donald Trump, ¿qué hizo? Simplemente está cumpliendo su promesa electoral, y especialmente sus votantes. Detrás de esa decisión obviamente hay lobbies judíos pro-israelíes en Estados Unidos, y hay obviamente los grupos evangélicos. Es una decisión bastante religiosa para una potencia como Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque los evangélicos, dicen los evangélicos cristianos, o lo que llaman los sionistas cristianos, que para que llegue Mesías, el verdadero Jesús, el verdadero Mesías, Jerusalén tiene que ser la capital del mundo israelí. Y entonces, por esa decisión, para cumplir esa promesa religiosa a los evangelistas y a los pro-israelíes, a los grupos de Estados Unidos, toma esa decisión arbitrariamente, rompiendo las leyes internacionales y códigos internacionales y las resoluciones de las Naciones Unidas. Toma esa decisión. Bien. Hassan, ¿cuándo se concreta, cuándo se materializa el conflicto entre el Estado israelí y el Estado palestino? Bueno, especialmente entre los palestinos e israelíes comienza el conflicto cuando el padre del Estado judío, que lo aceptan hoy en día, Theodor Herzl, en el año 1896, en Europa comienza a crear dos instituciones. Uno, la Conferencia Internacional de Judíos, y otro, la Agencia Judía. Especialmente, ¿por qué? Porque Theodor Herzl dice que los judíos en Europa siempre fueron perseguidos, o en el mundo, mejor dicho, nunca tuvieron una tierra, nunca tuvieron un Estado, y crea entre la comunidad judía en Europa, dice que, hermano, nosotros para poder ser un pueblo libre tenemos que tener un Estado. Y entonces surge esa idea, y los judíos ricos de Europa patrocinan esa idea, y poco a poco comienzan a comprar tierras palestinas. Los judíos ricos de Europa, como las familias Rockefeller de Estados Unidos o Rothschild de Francia, de Inglaterra, comienzan a comprar tierras. Especialmente en 1917 es muy importante para el Estado judío. El Lord británico declara, después de en plena Primera Guerra Mundial, en 1917, porque hasta entonces esas tierras estaban en manos de los otomanos, turcos otomanos, y allí vivían judíos y cristianos, pero el Estado británico, el Reino Británico, dice que con la declaración Balfour, que los judíos pueden tener un hogar dentro de las tierras palestinas. A partir de 1917, hasta el Holocausto, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, 1945, miles de israelíes, miles de judíos de Europa comienzan a emigrar a Palestina y ocupar ese territorio. Y 1947, cuando el Estado israelí unilateralmente toma la decisión de declararse como un Estado autónomo, como un Estado independiente,
allí comienzan la época de las guerras, la guerra de 1947, de 52, de 67, 73 y luego las intifadas. Entonces, el origen comienza de 1896, pero aguda más a partir de 1947. Bien, los oyentes se preguntan muchas cosas y yo tengo que hacer un filtro de las preguntas. Entonces, Sí, porque queda muy difícil, no tenemos mucho tiempo porque es mucho el tema, pero bueno, una de las preguntas que nos hacen los oyentes tiene que ver con lo siguiente. El problema palestino y judío tiene que ver con la cuestión religiosa, política o económica. Una combinación de todos. Hay asuntos religiosos, obviamente, si Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, dice que Jerusalén es la tierra prometida, es la tierra que Dios nos dio hace 3.000 años a Moisés y al pueblo israelí, obviamente tiene tilde religiosa porque están los templos más importantes, más religiosos de todas las religiones. El muro de lamentaciones para el mundo judío, el Santo Sepulcro, que el origen del cristianismo, Jesús mismo es de Nazaret, de Jerusalén, que vivió allá, y el Santo Sepulcro allá. Y para el mundo musulmán, la tercera ciudad más sagrada es Jerusalén. Después de dos ciudades de Arabia Saudita, la Meca y la Medina, sigue la Jerusalén porque allí está la mezquita, el Aqsa, o la cúpula dorada. Entonces, tiene tilde religioso, obviamente tiene tilde económico, porque político, porque el Estado israelí, para poder demostrar, unificar al pueblo judío especialmente, porque es la razón principal que todos los judíos hoy en día hacen una donación de diferentes partes del mundo, los judíos de diferentes partes del mundo, al Estado israelí, al Estado judío, al ejército israelí. ¿Por qué? Porque esa unificación, porque los judíos siempre han vivido regados en diferentes partes del mundo, ahorita tienen una nación, entonces tienen que estar unificados bajo ese nacionalismo de judío de esa tierra. Y es un Estado religioso porque dice Estado hebreo. Ustedes saben que en 1947 el Estado israelí, cuando se autoproclama como Estado independiente, las Naciones Unidas de esa época recién creada da un ultimátum de 2 años que tienen que crear una constitución preparado así como en cualquier parte del mundo, como cualquier estado, como Colombia, Chile, Argentina, Venezuela. Pero el Estado israelí dice que nosotros somos un pueblo hebreo, judío, y por ende no podemos tener una constitución escrita por los seres humanos, porque tenemos nuestra constitución, el Talmud o el Torah, el Antiguo Testamento. Entonces, y obviamente económico, obviamente geopolítico, porque las potencias, especialmente para el Estado norteamericano, le interesa mucho porque allí hay asuntos económicos, asuntos geopolíticos, asuntos geoestratégicos y asuntos evangélicos que une a los evangélicos de Estados Unidos con el mundo judío. Entonces es una mezcla de todo, no se puede decir ni solo religioso, ni solo económico, ni solo político, sino de todos. Bueno, Hassan, hola. Hola, Hilda, ¿cómo está? Bien, una pregunta, ya tocaste el tema de Estados Unidos, entonces hablemos por qué Estados Unidos es el peor enemigo que tiene Palestina e Israel. Bueno, Estados Unidos es, por ser la potencia mundial, por llevar las riendas, lamentablemente o afortunadamente para cada uno debe ser diferente, del mundo, y por ser miembro fundamental del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y supuestamente por ser ejemplo que lleva democracia, que es una nación democrática, pero en otro lado, que ha prometido que la creación, especialmente las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de 1967, la resolución 265, creo, si 262 o 265, si no estoy mal, dice que la única solución para el conflicto palestino-israelí es la creación de 2 estados independientes, en un lado el Estado palestino, en otro lado el Estado israelí. Inclusive la misma resolución de 1947 de la resolución 486 dice que Jerusalén tiene que ser un lugar neutro administrado por las Naciones Unidas.
y no puede pertenecer. Pero ¿qué hizo Estados Unidos? Supuestamente es la única nación que puede llevar la paz, que puede decir a Israel, hermano, siéntese, usted tiene que aceptar eso, porque es el hermano mayor del Estado israelí, porque el Estado israelí es el único país que hace caso a Estados Unidos, pero tomó una decisión arbitrariamente solo estando al lado de Israel. Y eso aguda más el conflicto, eso aguda más el extremismo, eso aguda más el terrorismo, eso aguda más el conflicto, echa más candela a esa región, porque Estados Unidos es la única potencia que puede tomar la decisión, decir a Israel, siéntese, y así va a ser. Pero lamentablemente estuvo al lado de uno solo. No debía estar ni al lado de solo Palestina, ni al lado de solo Israel, y demostrar y respetar las resoluciones de las Naciones Unidas y respetar la ley internacional que permite la creación de dos estados, porque es la única forma que llega la paz a la región. Porque el conflicto palestino-israelí ha sido, lamentablemente, la madre de todos los conflictos del Oriente Medio. Porque el grupo ISIS, el grupo Al-Qaeda, el grupo Hezbollah, el otro grupo, todos se alimentan por la causa palestina. Entonces, la única forma de acabar, si Occidente quiere acabar de verdad con ese radicalismo, acabar con la madre de todos los conflictos, permitiendo la creación de dos estados independientes. El pueblo judío históricamente tiene derecho a la creación de un estado, tener su propio estado, pero en otro lado el pueblo palestino también tiene los mismos derechos. Hassan, los analistas generalmente esquivan la posibilidad de hacer responsable a los Estados Unidos de no acabar este centro de conflicto con base en un elemento fundamental: la riqueza judía que ha ingresado a la riqueza norteamericana. Entonces la pregunta es, ¿la riqueza de los judíos que ha impulsado y dinamizado la riqueza norteamericana es el factor decisivo para que Estados Unidos no acabe con ese conflicto? Yo diría que, señor José y los oyentes y Hilda, dos asuntos importantes para Estados Unidos. Uno, sabemos muy bien que la población norteamericana, que así el 85%, casi 90%, pertenecen a las diferentes iglesias evangélicas. Y las iglesias evangélicas en Estados Unidos tienen la conexión literalmente con el judaísmo. Son dos cosas similares, dos principios similares, dos sueños principales, dos religiosos, dos rituales totalmente similares. Entonces, el pueblo, por eso la decisión de Donald Trump, respetar especialmente a sus electores evangélicos, porque los evangélicos de Estados Unidos dicen la única forma que llega Jesús, el Mesías, para salvar el mundo, Jerusalén tiene que ser capital de Israel. Mejor dicho, tienen una conexión religiosa. Obviamente los otros lobbies pro-israelíes, especialmente AIPAC, de asuntos públicos entre el Estado israelí y el Estado norteamericano, es uno de los lobbies más importantes, más influyentes y más ricos, que aquí tienen el control sobre dos partidos fundamentales de Estados Unidos, los republicanos y los demócratas. Y el asunto económico, obviamente, si Estados Unidos, miramos por ejemplo las familias más ricas, todas esas empresas más ricas de Estados Unidos y del mundo también pertenecen a las familias origen son judíos, especialmente la familia Rockefeller y otros miles de familias más que son adinerados, que controlan la economía del mundo. El presidente, ¿qué es? Simplemente el presidente llega allá gracias a las donaciones, especialmente en Estados Unidos, de los inversionistas o de los industriales de la población del país. ¿Y quiénes fueron especialmente los donantes de Donald Trump? También los mismos lobbies judíos y empresarios judíos. El otro asunto es muy importante, por ejemplo, el yerno, nadie toca ese tema, pero el yerno de Donald Trump, Kushner, es muy importante, el esposo de la hija Bianca, y es su origen judío. Inclusive hasta 2005, 2015, 2016 donó millones de dólares a una organización israelí en Israel para crear las colonias, esas urbanizaciones, esas casas
ilegales que para la ONU, para Estados Unidos inclusive, que no permite la creación de las colonias, no permite la creación de esas casas ilegales. Y Kushner, el yerno de Donald Trump, es el que más patrocinó esas colonias, esas urbanizaciones, y Donald Trump lo nombró cuando llegó a la presidencia como responsable de llevar la paz a la región. ¿A quién? A un israelí, pero a un israelí ortodoxo, ni siquiera así, una persona neutra de ambas partes. Entonces el asunto económico y el asunto religioso son dos vínculos vitales que tiene Estados Unidos, y obviamente para los intereses de Estados Unidos en Oriente Medio, porque lo usa como base militar para llevar a cabo todas sus operaciones en Oriente Medio. Por esos tres asuntos, ese vínculo, ese matrimonio entre Estados Unidos e Israel. Bueno, Hassan, usted sabe que esta es la clase del domingo y los alumnos hacen unas preguntas que uno queda como loco. Acaba de preguntarnos una estudiante lo siguiente: si Palestina tuviera la misma riqueza que tienen los judíos, ¿estaría en la situación en que está hoy? Obviamente que no. Ni siquiera, lamentablemente, Donald Trump, por ejemplo, esa decisión de declarar a Jerusalén como capital de Israel y que Estados Unidos lleva la embajada, en realidad no es de hoy. Esa decisión fue aprobada en el Senado y en el Congreso norteamericano en el año 1985, pero hasta ahora todos los presidentes, desde los Bush padre e hijo, Bill Clinton y Obama, han rechazado esa decisión, aunque han prometido en sus campañas electorales, pero a la hora de cumplir han rechazado. ¿Por qué? Para no agudar más el problema, para no echar más candela al conflicto de Medio Oriente. Donald Trump, ¿por qué hizo? Primero por su personalidad, porque es una persona que quiere pasar a la historia bien o mal, no importa, que quiere ser un presidente diferente, como hizo retirándose del Tratado de París, de los acuerdos de París, y ahorita con eso también. Entonces es un tipo inmaduro, no sabe las políticas internacionales, no sabe ni siquiera verdaderamente está preocupado por los intereses de Estados Unidos. Hizo ahorita, ¿por qué razón también? Porque estamos viendo un Oriente Medio en colapso, lleno de estados fallidos, un Siria acabado, una Irak acabado, una Libia, una Yemen, y Turquía no tiene buena economía ni buena política hoy, lamentablemente por otros asuntos. Entonces en un momento de crisis y Palestina se quedó solo. Antes Egipto lo apoyaba, antes Turquía lo apoyaba, antes Irak lo apoyaba, pero los países que apoyaban a Palestina obviamente ahorita son estados fallidos, y Palestina se convirtió literalmente en un niño huérfano. Si hubiese tenido la riqueza en Oriente Medio, los países, si fueran consolidados, estados fuertes, ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ni otra potencia podría tomar esa decisión. Entonces aprovechó de la debilidad del Medio Oriente, pero se equivocó, porque va a aumentar ahorita, dio más papaya, como dicen literalmente allá popularmente, a los grupos extremistas para que se ponga más peligrosa la situación. Bueno, Hassan, ¿qué influencia genera en este tipo de decisiones por parte de los Estados Unidos el distanciamiento entre los diferentes grupos políticos jordanos? Me repite la pregunta, porfa, disculpe. ¿Qué influencia tiene la decisión de Donald Trump? Esa falta de unanimidad en los diferentes movimientos políticos jordanos. ¿En Jordania? Sí. Bueno, en realidad, cuando miramos, el Medio Oriente es bastante difícil para entender. Existe una población, para la gente común y corriente, que sea en Turquía, en Egipto, en Jordania, en Libia, en Irak, todos los países norte de África, que lo llaman Magreb o Oriente Medio. Para la población, la causa palestina es la principal causa, es la principal problema que tiene que ser solucionado. Pero lamentablemente para los políticos la situación no es lo mismo. ¿Quién es, por ejemplo, el presidente de Egipto? Al-Sisi, el general Sisi. Es el que más tiene mejores relaciones con el Estado israelí. Para el gas natural, para el pueblo egipcio, es más costoso que la venta para los israelíes. Entonces, Israel y Estados Unidos, ¿qué hizo?
comprar especialmente a los líderes del Oriente Medio, que sea el rey del mismo Arabia Saudí, de Jordania, de Egipto y de otros países. La población se mata, la población se preocupa, la población llora por la causa palestina, pero en origen, en oculto, verdaderamente los políticos del Oriente Medio, por asuntos económicos, por temor, por plata, por otras cosas, para mantenerse en el poder, son aliados de Estados Unidos y son aliados de Israel. El rey de Jordania, el presidente de Egipto, el rey inclusive hasta Arabia Saudí. Pero lamentablemente, verdaderamente en sus políticas internas son aliados, pero hacen discursos populares para calmar la sed de la población, porque saben muy bien que para la población árabe, para la población musulmana, la causa palestina es vital y es principal. Entonces, allí hay una doble moralidad por parte de los líderes del mundo musulmán, porque si hubiese sido sinceros, si hubiese habido unanimidad, si hubiesen sido fuertes, créanme que ni Estados Unidos ni otra potencia podría tomar esa decisión unilateralmente. Bien, los diferentes grupos políticos al interior de Jordania no se han podido poner de acuerdo sobre las diferentes salidas. Estamos hablando de Al-Fatah, estamos hablando de Hamas, todo lo que fue el Hezbollah y la construcción de la OLP. ¿Esas diferentes vertientes han influido en la posibilidad de que Estados Unidos entienda de que allí no hay solución posible? Bueno, en realidad, especialmente para dentro de Palestina, esos dos grupos, Al-Fatah y el Hamas, aunque son palestinos, luchan por la causa palestina, pero especialmente a la Hamas, el grupo que controla a Franja de Gaza, y el Fatah al resto de Palestina, nunca llegaron a un acuerdo. Aunque este año, hace unas semanas, hace unos meses, sí llegaron a un acuerdo y van a presentar a las elecciones juntas unánimas. Pero esa decisión de Donald Trump obviamente va a acabar, porque si digamos que el grupo Al-Fatah es un poquito más moderado, que acepta la creación del Estado israelí, que aceptan también por parte de Israel la creación del Estado palestino, pero el grupo Hamas en ese sentido es más radical, no permite especialmente la creación del Estado israelí. Obviamente es un grupo pequeño, fuerte, pero fuerte, que es declarado para Estados Unidos, para la Unión Europea, el grupo Hamas como grupo terrorista. Obviamente tomar la decisión de eso tiene la influencia, pero por otro lado, señor José y los oyentes, lo que pasa es que para que haya la paz, ¿qué dice por parte de Palestina? Que respetan la resolución de 1967, la resolución 265. ¿Qué dicen las Naciones Unidas de esa resolución? Que en 1967, en la Guerra de los 6 días, Israel casi triplica el territorio palestino, así, sus territorios. Hoy en día el Estado israelí lamentablemente no tiene un mapa definido, porque dice que para qué vamos a definir un mapa, cada día lo expandimos, cada día crecemos más. Entonces, las Naciones Unidas obligan a Israel que respetan la resolución de 1967, que retorna a los territorios que ha ocupado y que permite la creación del Estado israelí y palestino, 2 estados independientes, y que pare el Estado israelí la creación y la construcción de las famosas colonias en los territorios palestinos. Entonces, ¿usted cómo va a aceptar? Yo llego a tu casa, ocupo tus habitaciones, ocupo tu solar, ocupo tu parque, ocupo parqueadero, perdón, y luego digo que me tiene que respetar. Si usted me hace un ataque, obviamente, yo invadiendo tu casa, tu hogar, no es que justificar, pero mi hermano tiene que respetar también. Las Naciones Unidas dicen que permitan la creación del Estado palestino e israelí, que Israel debe devolver los territorios ocupados y que tiene que también dejar de construir las colonias y construcciones ilegales dentro del territorio palestino. Pero ni el Estados Unidos ni Israel ha aceptado eso. Obviamente, entonces, ahí echa más, lamentablemente, no estoy justificando, pero acción-reacción, allí surgen los grupos radicales, mientras el Estado israelí, que no respeta ni las leyes internacionales ni los códigos internacionales,
ni las resoluciones, y cómo van a permitir entonces que Palestina permita o se quede callado frente a estos hechos. Claro, pero entonces es muy importante. Sigue. Bueno. Sí, señor, entonces sí, así es. Bueno, Hassan, pero es que hay una cuestión importante allí, y es que con la guerra del 67, después con la del Yom Kippur, los territorios... ¿Del 1963? Sí, del 63. Los territorios que le había asignado la Organización de Naciones Unidas a Israel se triplicaron. ¿Y qué discute Israel hoy? Que no pueden entregar los territorios porque son objeto de un acto de legítima defensa, porque Israel fue violentado y atacado, lo único que hizo fue defenderse, y en las leyes de la guerra, esos territorios que hoy ocupa son de ellos, son producto de una guerra que no propiciaron ellos. Y entonces, ¿cómo entender esa parte? Bueno, ocupación de territorios, don José, era antes ni siquiera de las Naciones Unidas, sino la Sociedad de Naciones, que fue creada en 1919 después de la Primera Guerra Mundial. Ese concepto de ocupar un territorio, ganar en la guerra y vencer al enemigo y quedarse con esas tierras ocupadas, en realidad es un concepto de antes de la Primera Guerra Mundial o durante la Primera Guerra Mundial. Pero ese concepto después de las Naciones Unidas ya es inválido, no puede permitir eso. Estados Unidos, por ejemplo, ha sido inteligente, ocupa Irak, ocupa Afganistán, ocupa todo, pero no pone su bandera diciendo que no son nuestros territorios ultramares, no. Respeta, saca sus riquezas, vacía las riquezas, pero no ocupa el territorio, no anexa su territorio. Entonces ese concepto, lamentablemente o afortunadamente más bien, pues es inválido ese territorio. Y otra cosa, ¿cómo hacemos? En 1947 el Estado israelí se autoproclama ocupando los territorios, inclusive las mismas Naciones Unidas, unilateralmente, sin preguntar a los palestinos, ni siquiera a los israelíes, crea el Estado israelí, ocupando, dividiendo el territorio. Imagínense un pueblo, ese territorio ha sido de los últimos años, últimas décadas, últimos siglos de los palestinos, y Naciones Unidas dice que, hermano, vamos a repartir, y repartir en pedacitos, sin tener conexiones uno con el otro. El 56%, las tierras más ricas, más fértiles, da a los israelíes, que llegaron apenas hace 5 años, y el 44% a los palestinos. Y Israel luego comienza a conquistar y conquistar y conquistar. Otra cosa, la guerra de 1967, la guerra de los 6 días, no fue iniciado por los egipcios, no fue iniciado por los árabes, fue un ataque por parte de Israel. Bien. Sin avisar, por eso duró 6 días. Mejor dicho, los encontraron a los árabes con los pantalones abajo. Con los pantalones como abajo, dicen popularmente. Sí. ¿Y qué hizo? ¿Qué fue en la 1973? La guerra de Yom Kippur. Egipto vengó el ataque de 1967. Entonces, la ocupación del territorio, especialmente de 1967, que el Estado israelí triplicó, salió de 60 y 56%, llegó casi el 80% y ahorita casi 95% territorio ocupado. En realidad fue una guerra iniciada, una guerra preventiva por parte de Israel a Egipto en 1967. Bien, Hassan, vamos a ir a unos mensajes comerciales. En unos 5 minutos continuamos con el tema. Hay una pregunta fundamental y es la siguiente, Hassan. ¿Qué va a pasar ahora? O mejor, ¿cuál va a ser la reacción de las potencias con esta decisión de los Estados Unidos? Y sobre todo, no solo las potencias internacionales, sino todos los países del Medio Oriente y del norte de África. Descanse, excelente la intervención. Esta es la clase del domingo, amables oyentes. Vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos. Usted está escuchando Acción Pública.
Bien, amables oyentes, ya ustedes pueden entender que la situación en el Medio Oriente no es nada fácil. Históricamente es compleja, hoy más que nunca. Y en la clase del domingo, en Acción Pública, tenemos a un especialista en el tema, el profesor Hassan Turk. Bien, Hassan, habíamos dejado gravitando la pregunta: ¿cuál va a ser la reacción de los países del Medio Oriente y de las potencias hoy con la decisión de Trump de llevar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén? Nada, un gran nada. ¿Por qué razón? Por parte del primer Oriente Medio no va a haber nada, por la misma razón que habíamos conversado antes de las comerciales, diciendo que en sí el Medio Oriente, los estados del Medio Oriente son estados fallidos, colapsados, y tienen preocupaciones económicos, políticos, territoriales graves, como en el caso de Siria, como en el caso de Yemen, como en el caso de Irak, como en el caso de Libia, como en el caso de Túnez, como en el caso de Egipto, especialmente, que es un país importante en el Oriente Medio, ha sido interlocutor desde los años 80 en la solución del conflicto palestino-israelí, pero por problemas internos ahorita, que han vivido un golpe de Estado hace 2-3 años, entonces no hay una unanimidad en Medio Oriente. Y en los países, en las potencias grandes, simplemente hubo mensajes de críticas, no unas condenas, no diciendo que vamos a aceptar. Por ejemplo, Francia criticó, China criticó, Rusia no dijo nada, y los países europeos, Inglaterra no dijo nada, Alemania no dijo nada. Entonces, en realidad no va a pasar nada. Como en otros casos, va a decir, como dice Chomsky, lo que decimos, hacemos. Mejor dicho, lo que dice Estados Unidos, lo hace. Entonces, en ese caso también va a haber unas críticas y va a haber unas manifestaciones, lamentablemente, por parte de ya inició, y el grupo Hamas declaró como la tercera intifada, inclusive el viernes, después de la oración del viernes en la salida de las mezquitas en diferentes partes del mundo, hubo manifestaciones, quema de bandera israelí, quema de bandera norteamericana, pero absolutamente nada. Unos jóvenes palestinos, como en el caso de Venezuela, hace unos meses, unos niños, unos muchachos salieron a tirar piedras, a tanquetes, a los carros blindados, y en ese caso el ejército israelí es uno de los primeros 7 u 8 ejércitos más poderosos del mundo, contra unas piedras, contra unos, mejor dicho, se van a manifestar unos días, no va a pasar nada. Pero lamentablemente en otro lado sí va a pasar cosas graves, especialmente, como dije, dieron papaya a los grupos extremistas. Ahorita entonces hay que temer más del ese mal llamado Estado Islámico, del grupo ISIS. Puede que haga más atentados contra los objetivos norteamericanos, contra los objetivos occidentales y contra el mismo Israel y otros grupos. Entonces van a agudar esos, se van a radicalizar más los grupos, pero en realidad, en términos de estados, ni en Oriente ni en Occidente va a haber algo. Esta semana se iban a reunir, aún no sé qué decisiones tomaron en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero Estados Unidos irrespetó las resoluciones anteriores que había tomado las Naciones Unidas, y entonces en este caso tampoco va a haber algo. La prensa se va a ocupar durante unas semanas, pero el día siguiente va a ser una noticia más. Se va a olvidar el mundo y van a dejar a los palestinos como huérfanos, como han sido en los últimos 60, 70 años. Hassan, un oyente me dice que la problemática que está viviendo Trump al interior de los Estados Unidos por el Russian Gate pudo ser el motivo fundamental de esta declaratoria de apertura de su embajada en Jerusalén para enviar una cortina de humo al interior de los Estados Unidos. Bueno, es muy factible y es razonable, porque sabemos muy bien que desde que llegó al poder Donald Trump es criticado por los republicanos, ni siquiera tiene apoyo de su propio partido y menos de los demócratas, y más en los casos de relación secreta con Rusia,
y otras decisiones que ha tomado, la impopularidad de Trump es bastante baja. ¿Qué hizo entonces? Sí, especialmente, como decía anteriormente, la población norteamericana se autodeclara como en fe, practicantes de la fe de las iglesias evangélicas, y tienen una conexión profunda con el Antiguo Testamento y con el judaísmo, obviamente para poder tener el voto, para tener la popularidad y para cambiar el tema, mucho menos en los medios de comunicación en Estados Unidos, y ese tema obviamente es importante. Pero va a acabar con todo. No, eso también va a permitir suspirar a Trump por unas semanas, porque en semanas otra vez es el caso de Rusia, esos casos de otras decisiones que ha tomado en Estados Unidos, especialmente por parte de los demócratas y por parte de muchos republicanos también, los van a volver a poner a la mesa a criticar. Entonces Donald Trump sabe muy bien eso sí le permite unos días, unas semanas de suspiración. Va a tener una popularidad especialmente ante sus votantes, y para Donald Trump es lo más importante sus votantes, sus electores, y lo ha demostrado en todas las decisiones que ha tomado desde que llegó al poder, y porque todo lo que prometió en las campañas está cumpliendo. Entonces la población norteamericana, tampoco es que los votantes de él hemos visto sin ánimo de respetar, es una población no tan culta, especialmente de Estados Unidos, pero para ellos esas decisiones, que tenemos un presidente que se preocupa, que tenemos un presidente que no queda callado como Obama, tenemos un presidente que, mejor dicho, demuestre que Estados Unidos es una potencia, para los votantes esas cosas son importantes. Entonces, tiene la popularidad ante el pueblo, pero no tiene la popularidad ante las instituciones norteamericanas y ante los partidos políticos, y las instituciones norteamericanas son bien consolidadas, y allí en realidad Donald Trump debe preocuparse más por ellos, y obviamente por su pueblo, por sus votantes, pero por las instituciones también debe preocuparse, y allí donde le está yendo bastante mal. Hassan, según el análisis suyo, ¿qué cree usted que puede pasar entre la paz de Palestina e Israel? Bueno, la paz llega cuando miramos entre dos grupos, cuando los dos grupos son legalmente, económica, política, militarmente son iguales. Si no, no es la paz, simplemente la imposición de la paz. Por ejemplo, simplemente miramos del conflicto colombiano. Hasta ahora, ¿por qué la guerrilla no se había sentado a dialogar con el Estado? Y se había sentado, pero se había burlado del Estado colombiano. ¿Por qué? Porque tenía casi la misma capacidad militar y económica que el Estado. Y el Estado hasta los años 2000, 2000 y pico, era un Estado fallido. Ahorita debilitó a las FARC, los últimos 2 o 3 gobiernos, e impuso la paz. Entonces, eso tampoco es la paz. Como Tratado de Versalles, cuando Alemania pierde la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué hace Europa? Impone. Eso no es la paz. Y lamentablemente allí hay un desequilibrio en Oriente Medio. Estamos viendo un Israel que no respeta las leyes internacionales, que tiene un hermano mayor como Estados Unidos, la potencia hegemónica, y en otro lado, un niño huérfano y ni siquiera tiene con qué vestirse, Palestina. Sus hermanos de los países vecinos están más llevados que él. Entonces, ¿y allí qué van a hacer? Donald Trump y los países con sus aliados, especialmente con Arabia Saudí y Egipto, los van a obligar a los palestinos a sentarse a dialogar, o más bien respetar y aceptar las condiciones de Israel. Pero eso no va a pasar fácilmente, porque la población va a criticar, no va a permitir y va a agudar el problema. Entonces, llegar a la paz allá es muy difícil. Simplemente, si sigue así el desequilibrio económico-político, van a imponer por parte de uno el vencedor, como hicieron con la creación de las Naciones Unidas o con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 5 vencedores: Inglaterra, Francia, Alemania, China y Rusia,
ahorita imponen y manejan el mundo como les dé la gana, porque vencieron. Y Alemania, siendo una potencia, pero no está allí porque había perdido la guerra. Entonces, Palestina y el mundo árabe, mientras sigue débil, pobre, sin ser una potencia militar, no va a haber una paz equilibrada en la región, sino una imposición. Hago lo que me den la gana, como está haciendo Israel hasta ahora y como está haciendo Estados Unidos con el resto del mundo. Bueno, Hassan, los oyentes, la mayoría dicen pobrecitos los judíos, pobrecitos los palestinos, hay que resolver esto. Y la pregunta del millón es, ¿cuál es en este momento la salida y la solución a ese conflicto? La salida, señor José, Hilda y los oyentes, las mismas Naciones Unidas, después de la Guerra de los 6 días, en 1967, dijeron, a través de la Resolución 265, la creación de 2 estados independientes, que el Estado palestino respeta, acepta las fronteras, las ocupaciones de 1947 hasta 1967. Los países musulmanes aceptan esa ocupación, pero no aceptan la ocupación después de 1967. Entonces, para que haya paz, el Estado judío y un pueblo, los israelíes, los judíos que han sido perseguidos durante 3.000 años por parte de las monarcas europeas, por parte de la iglesia cristiana, por parte del holocausto, por parte de los musulmanes, por parte de las otras potencias, por parte del faraón, desde hace 3.000 años, tienen legítimo derecho de tener una tierra, una nación y un Estado. Pero en otro lado, los palestinos también tienen el mismo derecho. Entonces, la solución en realidad está. No hay que inventar una cosa nueva. Está en la Resolución 265 de 1967, que el Estado israelí debe reconocer la creación del Estado palestino y retornar sus fronteras antes de la guerra de 1967, y el Estado palestino y los Estados árabes tienen que reconocer al Estado israelí y dejar a Jerusalén, especialmente Jerusalén, no cualquier otro lugar. Allí está el templo, los templos de 3 religiones monoteístas más importantes del mundo, y no puede pertenecer Jerusalén ni a una nación musulmana, ni a una etnia, a una raza palestina, tampoco a una religión cristiana, tampoco a una religión judía, ni a los israelíes. Ese territorio debe estar bajo control de Naciones Unidas, que todo el mundo, usted como cristiano, si quiere ser peregrino y visitar a Jerusalén, tiene la libertad de ir. Obviamente, allí debe haber también una seguridad por parte de Israel, por parte de Palestina, por parte de los casos sociales que mantengan la seguridad. Ese lugar tiene que ser neutro. No puede pertenecer a una tierra tan importante para los cristianos, judíos y musulmanes a una sola nación. Entonces, respetar la neutralidad de Jerusalén y permitir la creación de 2 estados independientes es la única solución. Hoy la decisión que toma Estados Unidos, hago lo que me dé la gana, simplemente aguda el más problema. El día siguiente, como dice el filósofo colombiano Darío Gómez, nadie es eterno en el mundo, va a dejar, estoy hablando de no de 10 años, en 100 años, en 500 años, las cosas van a cambiar. Entonces, allí va a comenzar la venganza. Ustedes hace no sé tantos años me hicieron eso, los palestinos, los árabes van a decir, y van a comenzar otra vez la persecución a los israelíes. Y eso personalmente no me gustaría. Ni persigan a los judíos, ni persigan a los palestinos. Pero no se puede tomar una decisión simplemente mirando que hoy, al poder de hoy, la potencia tiene que ser justa y equilibrada. Lamentablemente no estamos viendo una justicia allí. Bien, Hassan, dada la dinámica de este conflicto, ¿se podría esperar para el futuro inmediato una nueva intifada? Don José, lo único que sé del Medio Oriente y lo único que sé de los conflictos o de las relaciones internacionales es tan, mejor dicho, imposible de pronosticar, especialmente el Medio Oriente. Simplemente miramos a la primavera árabe.
Hace unos años, en 2009, un joven desempleado echa candela, echa gasolina a su cuerpo y se quema e inicia unas manifestaciones que nunca había existido en Oriente Medio. Pero diario se inmolan en Oriente Medio. No pasa nada. Pero la inmolación de ese muchacho creó un orden, un desorden, unas manifestaciones, como dije, nunca había pasado. Entonces esas cosas es muy difícil, especialmente para una región como Oriente Medio. A corto plazo, sí, puede que haya una tercera intifada. Obviamente para hacer una intifada, la población palestina, los de Franja de Gaza, obviamente tiene que tener un apoyo por parte de los países vecinos, árabes, musulmanes. Pero actualmente, como dije, no tienen esa posibilidad, es un poquito complicado. Te van a manifestar unos días, te van a cansar, porque allí inclusive el viernes el ejército israelí bombardeó a docenas de lugares y hubo más de 200 heridos y uno o dos muertos. Entonces esas manifestaciones de piedra contra unos tanquetes, contra aviones más modernos del mundo, no va a ser fácil y eso va a durar unos días, unas semanas. Pero el temor mío es de los grupos radicales que hacen mucho más daño a los musulmanes, a los cristianos, a los occidentales. Para los terroristas, para los radicales, no hay ni religión, ni sexo, ni raza, ni etnia. Están haciendo daño a los mismos musulmanes también, el Estado Islámico y otros grupos terroristas. Entonces, eso radicaliza más y eso puede crear más tensión, más terror, más miedo en la sociedad occidental y en la sociedad norteamericana. Esa es la gran preocupación, pero que va a haber una guerra, por ahorita no. Bien. En los próximos años no veo que por ese conflicto ni Egipto, ni Turquía, ni otros países van a tomar una decisión así, porque no tienen la capacidad. Pero sí va a aumentar el radicalismo. Hassan, usted como ex asesor de su presidente, ¿usted qué cree que puede hacer Turquía hoy frente a este conflicto? ¿Turquía qué dijo? Ahorita Turquía es lleva la presidencia de la Organización de Estados Islámicos. Y el 13 de este mes, mejor dicho, el miércoles creo, se van a reunir y van a tomar unas decisiones. Inclusive el presidente Erdogan había amenazado a Estados Unidos antes de que tomara esa decisión, que si tomas esa decisión vamos a cortar las relaciones diplomáticas con Israel. Obviamente lo que se dice no se hace, a menos si no es Trump, porque lo que dice sí lo hace. Y eso es muy difícil, de verdad. Turquía tampoco puede haber muchas cosas y el presidente Erdogan sí va a hablar para calmar la sed de la población, porque la población turca también, como igual que todo el mundo musulmán, tiene ese tema de causa palestina, es sensible, es el tema vital y va a haber discursos, pero que va a tomar unas decisiones drásticas, personalmente no creo, porque apenas se están normalizando las relaciones políticas, diplomáticas y económicas con Israel, y no creo que en una época tan complicada del Oriente Medio, donde están llenos de estados fallidos, y que puede que haga algo. En realidad, como dije, los estados no van a hacer mayor cosa. Los grupos radicales, donde tengo más temor, y allí ellos sí van a tener más excusa para hacer más atentados. Hassan, usted sabe que en estos asuntos de política internacional, de creencias religiosas, hay muchas tendencias. ¿Qué decirles a los oyentes que por alguna u otra razón pueden estar del lado palestino o del lado israelí? ¿Qué decirles para comprender, entender y no radicalizar su visión del problema? ¿Qué decirles a ellos? Bueno, yo en ese sentido, obviamente cada ser humano tiene la libertad de escoger un camino, aliarse de un grupo étnico, político, religioso, pero simplemente yo diría que analizar la historia bien, estudiar la historia bien, reciente o antigua, y ser justo. No importa, yo estoy diciendo que, por ejemplo, en qué parte de mi conversación yo solo dije que los palestinos tienen que tener territorio, y yo soy turco y yo soy musulmán. No, en el Estado israelí, un pueblo que ha sufrido durante siglos, ha sido perseguido por parte de diferentes religiones y países y monarquías y grupos,
y ahorita tienen un territorio, sí, deben tener un territorio, sí, deben tener dignidad, sí, como cualquier grupo, como cualquier religión, como cualquier etnia. Yo digo simplemente los palestinos, así ser justo y equitativo. No simplemente apoyar a una potencia o tampoco débil simplemente por estar al lado del débil, sino al lado del justo, una solución equitativa. Los palestinos, los judíos tienen derecho histórico, tienen derecho milenario de tener un territorio. Y si ese territorio han convivido durante siglos allá, ¿por qué no lo pueden hacer ahorita? En la época de Moisés, en la época de otras épocas de los imperios otomanos, romanos, bizantinos, todos vivieron en paz. ¿Por qué no pueden vivir en paz ahorita? Ahorita no viven porque solo quiere tener más derecho que el otro. Pero anteriormente todos tenían derecho, todos respetaban sus templos, todos respetaban el idioma y todos respetaban sus culturas y sus prácticas religiosas. Entonces había paz y había tranquilidad. Pero ahorita lamentablemente no. Entonces a los oyentes simplemente digo que es justo que todos los palestinos e israelíes tienen legítimo derecho de tener su identidad, su país, su territorio y su cultura. Entonces, no solo uno, sino los dos. Bueno, Hassan, muchísimas gracias. Siempre es un placer compartir con usted. La ilustración es maravillosa. Yo sé que los oyentes están felices y han aclarado muchísimos conceptos. Otra vez un abrazo, un agradecimiento y hasta la próxima oportunidad. Señor José, muchísimas gracias. Y Hilda, muchas gracias por su invitación. Un saludo muy especial a ustedes y a los oyentes. Muchísimas gracias, Hassan. Un abrazo. Bueno, igualmente. Muchas gracias. Chaito. Muy bien. Cualquier cosa a la orden. Perfecto, muchísimas gracias. Nuestro querido amigo y profesor Hassan Turk, desde Santiago de Chile, ilustrando a nuestros oyentes sobre el problema árabe-israelí, judío-palestino y con todas las miles de denominaciones que existen. Creemos que hemos cumplido con ustedes, amables oyentes, porque ha sido suficiente la ilustración de nuestro querido amigo y profesor Hassan Turk, quien desde Santiago de Chile ha intervenido para ilustrarnos sobre este problema, que es un problema complejo. Conclusiones muy rápidas. La primera, el conflicto no es de ahora, es histórico. La segunda, es un problema inicialmente de tierras, posteriormente se han vinculado situaciones religiosas, económicas y políticas. Tercera conclusión, la intervención de las potencias es nefasta. Cuarta conclusión, todas las etnias y los pueblos tienen derecho a un Estado. Palestina tiene derecho a un Estado, Israel tiene derecho a un Estado. Son las potencias las que impiden que esto se concrete. Quinta conclusión, no es posible que Israel, después de las guerras y de las ocupaciones, logre su objetivo si no regresa esas tierras a Palestina. Sexta conclusión, es la religión, es la economía, es la política, es la intervención extranjera la que impide en un momento dado la solución del conflicto. Y la séptima y más dolorosa conclusión, no es extraño que se agudice la intervención de los diferentes grupos terroristas en el mundo con la intervención de los Estados Unidos al declarar a Jerusalén como capital del Estado israelí. Esa es la parte más complicada. Ustedes, amables oyentes, ya pueden entender entonces que todo lo que sucede ahora tiene un denominador común: Donald Trump. Porque si él no toma esa decisión, seguramente los grupos radicales no se activarían. Por eso es tan importante tener en cuenta las intervenciones de estos personajes, porque posiblemente ellos lo hacen sin pensar en las consecuencias. Por eso es tan trascendente lo que acaba de decirnos el profesor Hassan Turk. Lo más seguro es que la reactivación, la proliferación de ataques terroristas va a ser una constante a partir de ahora. Y todo se debe a la intervención del señor Donald Trump. Vamos a unos mensajes, pero no comerciales. Voy a unos mensajes de la Universidad Autónoma Latinoamericana, porque es que el tiempo se nos agotó. Porque es que estos temas son
encarretadores, como se dice, ¿no? Por lo menos cuando hay unas intervenciones tan fluidas, tan claras como las de Hassan, pues el tiempo vuela. Nos llena de alegría que un nuevo grupo de investigación de nuestra universidad haya sido reconocido ante Colciencias. El pasado miércoles 6 de diciembre, un grupo de investigación de nuestra Facultad de Derecho fue reconocido por este organismo gubernamental. Hacemos referencia al grupo de investigación Globalización del Derecho Privado, GLOPRI, dirigido por la docente de nuestra institución, la doctora Catalina Merino Martínez. La hemos tenido acá. Naturalmente que sí, y además es muy agradable para conversar con ella, ¿no? Hace unos cuentos divinos, los narra divinos. Claro que sí. De esta forma la Facultad de Derecho alcanza un nuevo logro que promueve aún más la investigación entre nuestros estudiantes y docentes y ubica cada vez más a nuestra universidad en el mapa de las instituciones de educación superior, con aportes valiosos a la formación investigativa en nuestra área específica, la generación de conocimiento y la transformación social. A la doctora Catalina y a todo su equipo una felicitación especial, un abrazo, porque sabemos del esfuerzo extraordinario que esto significa. Recuerden, amables oyentes, que con los mensajes que ustedes nos envían, nosotros hacemos una selección sobre los temas. Nuestro correo electrónico sjintegrales2012@hotmail.com y el correo de Facebook también en Acción Pública. Hilda del Valle. Perfecto. Ustedes, amables oyentes, siempre deben estar atentos porque los temas los seleccionamos a partir de los mensajes que ustedes nos envían. Vamos a los libros recomendados. Feliz. ¿Por qué? Tú me miras y yo sonrío y estoy feliz. Estamos felices porque ya en enero, iniciando enero del 2018, tenemos listo el manual práctico del sistema penal acusatorio. Tiene varios temas y hemos innovado en los gráficos y en otros temas que quisimos incorporar al manual, como la gerencia del proceso y el proceso abreviado. Es muy importante, amables oyentes, tener en cuenta que la gerencia del proceso no solo es una innovación, sino que es creación nuestra, ¿no? Propio, sí, correcto. Sí, es una creación nuestra a través de este capítulo, que es un capítulo del libro. Lo que estamos es estructurando unos modelos, unas formas de enfrentar el proceso penal. Esto sirve tanto para fiscalía, jueces, estudiantes, profesores, como para jueces, porque entregamos allí una estructura básica, pero muy trascendente, de cómo se debe enfrentar un proceso penal. Eso facilita los caminos porque tenemos diferentes rutas, ¿no? Hay unas rutas y se deben seguir esas rutas. Los llamamos ciclos. Correcto. Entonces lo quisimos compartir con toda la comunidad académica, ya que en la oficina lo estamos trabajando así y nos ha dado muy buen resultado. Y también el esquema, pero muy completo, del nuevo procedimiento penal abreviado, o la ley del acusador privado. El paso a paso. El paso a paso, es decir, usted con ese código, en ese capítulo, porque también es un capítulo, usted lleva el paso a paso del procedimiento penal abreviado, los delitos que se deben someter al sistema, las diferentes etapas, la intervención de las partes, cuándo se convierte la acción de la titularidad de la acción penal de pública a privada, cómo es la intervención de las víctimas, cómo es las audiencias abreviadas. Es muy sencillo el paso a paso, pero tenemos otro capítulo. No, pero antes de eso, José, también queremos compartirles que en este manual están todas las sentencias de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. Claro, capítulo por capítulo, con la titulación de las sentencias. Exacto, y el rastreo se hizo desde el 2004 hasta el 2017. O sea que está actualizado. Claro, está actualizado. Y el último capítulo, ya para terminar.
El caso forense. Ah, muy bien. Esa es caso, otra innovación. sí, eso es un caso forense. También de la oficina, que lo queremos compartir, trae una pequeña introducción, la acusación y trae luego los audios del juicio. Correcto. Sobre todo de El alegatos de apertura, interrogatorios y contrainterrogatorios, refutación de credibilidad, cómo se utilizan los medios de conocimiento para refutar credibilidad. Es decir, es un texto absolutamente maravilloso y va a ser muy útil para todos los interesados en este tema. Y el otro libro recomendado también, las sentencias de la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, publicado por Librería Jurídica Sánchez. Esta es una compilación del doctor Iván Velázquez Gómez desde 1985 hasta el 2016. Todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos están en este texto. Son 2 ejemplares maravillosos para todos los estudiosos del tema. Libro recomendado también de Jurídica Sánchez, Código Penal y Código de Procedimiento Penal, con todas las sentencias de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, artículo por artículo. Un abrazo a todos y recuerden, amables oyentes, la única obligación que tenemos los seres humanos es pasar sabroso. حييك يا شعب الوطن يا مقاوم الاحتلال. Acción pública. La respuesta que usted se merece en política, arte, ciencia, conflictividad humana. Domingos de 9:30 a 11 de la mañana por Ondas de la Montaña, 1350M en su dial. Dirige y conduce José Abad Zuleta Cano.